El Noctilien. El ovni de la Batalla de Los Ángeles. La noche del 24 de febrero de 1942 cayó sobre Los Ángeles con un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. La Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto más álgido, y la paranoia era un huésped invisible en cada hogar. Apenas 2 meses antes, Japón había atacado Pearl Harbor, y la costa oeste de Estados Unidos vivía en un estado de constante tensión. Cualquier sombra en el cielo era suficiente para desencadenar el pánico. A las 2:25 de la mañana, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a sonar, rasgando la tranquilidad de la noche con su aullido mecánico. Desde las bases militares y los hogares, hombres y mujeres se apresuraron a mirar al cielo, esperando ver la silueta de aviones enemigos listos para arrojar destrucción sobre la ciudad. Pero lo que vieron fue algo muy distinto. Una luz apareció en el cielo, flotando con un movimiento imposible de clasificar. No era un avión, ni un globo meteorológico. No era algo que pudieran explicar. Los reflectores de defensa antiaérea convergieron sobre el objeto, iluminándolo como si intentaran desvelar un secreto que no pertenecía a este mundo. El objeto no reflejaba la luz de manera convencional, en lugar de ello, parecía absorberla en ciertos puntos, como si su estructura desafiara las leyes de la física. Los testigos comenzaron a murmurar, algunos con miedo, otros con fascinación. Pero el ejército no iba a quedarse de brazos cruzados. A las 3:16 de la mañana, las baterías antiaéreas abrieron fuego. Más de 1.400 proyectiles fueron disparados al cielo en una tormenta de explosiones ensordecedoras. Las detonaciones iluminaron la noche como si un nuevo sol hubiera nacido sobre Los Ángeles. Sin embargo, el objeto no caía. No explotaba. No reaccionaba de ninguna manera. Se mantenía allí, flotando, desafiando cada ataque como si la artillería fuera insignificante para su existencia. La ciudad se sumió en el caos. Gente corriendo, vehículos estrellándose en su intento desesperado por huir de lo que fuera que estaba allá arriba. Algunos testigos aseguraron haber visto otros objetos más pequeños moviéndose a su alrededor, como si escoltaran a la gigantesca nave principal. Pero lo más aterrador vino después. El objeto comenzó a descender. Lentamente, casi con propósito, se acercó a la superficie de la ciudad. Los reflectores seguían aferrados a su silueta, revelando cada detalle, una forma ovalada, lisa, sin ninguna estructura visible que indicara propulsores o alas. Las explosiones continuaban estallando a su alrededor, pero sin afectarlo en lo más mínimo. Luego, sucedió algo que nadie esperaba. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. No como un corte de energía común, sino de una forma errática, intermitente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad misma. El objeto se desplazó sobre la ciudad y, donde pasaba, las luces morían por completo. Algunos afirmaron haber escuchado un zumbido bajo, apenas perceptible, que vibraba en los huesos más que en los oídos. Otros dijeron que, por un instante, sintieron un frío antinatural, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Un grupo de soldados que operaba una de las baterías antiaéreas en Culver City fue testigo de algo que ninguno de ellos pudo explicar. Uno de los proyectiles, por alguna razón, explotó demasiado cerca del objeto, revelando por un breve segundo algo detrás de su superficie metálica. No era simplemente una nave, algo estaba dentro. Algo que no era humano. Uno de los artilleros, el cabo William Harding, gritó y cayó al suelo. Sus compañeros lo miraron sin entender qué le había sucedido. Estaba pálido, sus ojos abiertos en una expresión de absoluto horror. Cuando lograron hacerlo reaccionar, solo pudo balbucear unas palabras entre dientes apretados: "Nos están mirándonos a todos". El pánico se extendió entre las tropas. Algunos continuaron disparando con furia, otros comenzaron a dudar. ¿Y si esto no era un ataque? ¿Y si estaban enfrentando algo que no podían comprender?
Sin embargo, el alto mando no iba a permitir que los soldados se llenaran de dudas. Se emitió la orden de continuar el fuego sin cesar hasta derribar el objeto. Pero el objeto nunca cayó. Aproximadamente a las 4:15 de la mañana, después de más de una hora de fuego ininterrumpido, la nave comenzó a elevarse nuevamente, alejándose con la misma lentitud con la que había descendido. La electricidad volvió de golpe, parpadeando antes de estabilizarse. Los reflectores lo siguieron hasta que se perdió en el cielo, dejando tras de sí un campo de batalla vacío. No había escombros, no había restos, solo la incertidumbre de lo que acababan de presenciar. Los informes oficiales afirmaron que todo había sido un error. Un caso de paranoia descontrolada en tiempos de guerra. Pero aquellos que estuvieron allí sabían que no era cierto. Habían visto algo que no era humano, algo que desafió las leyes de la guerra y la física misma. En los días siguientes, el gobierno se apresuró a censurar la información. A los testigos se les ordenó guardar silencio, y la prensa fue manipulada para restarle importancia al evento. Pero algunos rumores no podían ser acallados. Se decía que en los registros del ejército se ocultaban pruebas de que aquel objeto no solo había sido real, sino que había dejado algo atrás. Algo que el gobierno nunca quiso que el mundo supiera. Algo que nunca se suponía que debió haber llegado a la Tierra. El amanecer del 25 de febrero de 1942 trajo consigo una sensación extraña en Los Ángeles. A pesar de la aparente calma, algo no encajaba. El cielo aún estaba cubierto por una ligera bruma, como si la noche anterior se negara a disiparse por completo. El suelo, todavía impregnado del olor a pólvora y humo, mostraba las cicatrices de la furia desatada por los cañones antiaéreos. Pero lo más inquietante era la ausencia total de restos de aeronaves enemigas. No había rastro de ningún avión japonés. No se habían reportado ataques reales. Lo único que quedaba eran los relatos fragmentados de soldados y civiles que afirmaban haber visto algo en el cielo. Algo enorme, silencioso, invulnerable. Algo que no debía estar ahí. Mientras los altos mandos militares intentaban dar explicaciones oficiales, los soldados que habían estado en primera línea esa noche no podían quitarse de la cabeza lo que habían visto. Uno de ellos, el cabo Richard Halvorsen, se encontraba patrullando cerca de Santa Mónica cuando todo comenzó. Su relato, filtrado años más tarde, revelaba detalles escalofriantes. Yo estaba en mi puesto cuando vi cómo las luces de los reflectores convergían en un solo punto del cielo. Ahí estaba, una cosa enorme, oscura, sin reflejos, como una mancha en la noche. Se movía lento, sin ruido. Las explosiones de nuestras armas iluminaban su contorno, pero era como si las balas y los proyectiles simplemente se desvanecieran antes de tocarlo. No puedo explicarlo, pero sé que aquello no era humano. Sentí un escalofrío en los huesos, una sensación de estar siendo observado, como si lo que estaba allá arriba supiera que estábamos ahí, que estábamos intentando derribarlo. Pero no le importábamos en lo más mínimo. El testimonio de Halvorsen no era el único. Otros soldados y oficiales compartían relatos similares en voz baja, temerosos de ser considerados locos. El sargento Peter Kessler, encargado de una de las baterías antiaéreas en Redondo Beach, aseguró que su unidad había disparado más de 200 rondas contra el objeto sin lograr ningún impacto. Vi con mis propios ojos cómo los proyectiles explotaban antes de tocarlo. Como si una barrera invisible lo protegiera. Y entonces, por un instante, se movió. No era un avión. No tenía alas. Se desplazó sin hacer ruido, sin dejar estela, y desapareció en la oscuridad. Mientras el gobierno intentaba contener el pánico con comunicados oficiales que hablaban de nervios de guerra y falsos avistamientos, en las calles de Los Ángeles comenzaron a surgir rumores sobre un extraño personaje que había sido visto esa misma noche. En un café de la calle Spring, varios testigos aseguraron haber visto a un hombre de cabello canoso y delgado, vestido con un chaleco gris, que había entrado al establecimiento momentos antes de que comenzara el bombardeo.
Según los testimonios, el hombre tenía una actitud extraña, no hablaba con nadie, simplemente se sentó en una mesa junto a la ventana y observó el cielo con una expresión inexpresiva, como si estuviera esperando algo. Cuando las sirenas comenzaron a sonar y la gente corrió a los refugios, el hombre se levantó lentamente, pagó su café y salió del establecimiento con absoluta calma, caminando por la calle desierta sin mostrar la menor señal de miedo. Lo inquietante fue lo que ocurrió después. Uno de los clientes del café, un reportero llamado Samuel Brooks, decidió seguir al misterioso individuo. Lo vio caminar durante varias cuadras, siempre con la misma postura rígida, como si flotara en lugar de caminar. Sin embargo, al llegar a un callejón, el hombre simplemente desapareció. No había forma de que se hubiera escabullido. No había puertas, ni ventanas abiertas. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Brooks intentó reportar el incidente a las autoridades, pero su testimonio fue descartado como delirios causados por el estrés de la guerra. Sin embargo, en los días siguientes, otros testigos afirmaron haber visto al mismo hombre en diferentes puntos de la ciudad, siempre antes de que ocurriera algún evento inexplicable. Mientras los altos mandos militares negaban cualquier fenómeno inusual, en el cuartel de Fort MacArthur, algunos oficiales sabían que la historia era mucho más compleja. En documentos desclasificados décadas más tarde, se reveló que la Fuerza Aérea había recuperado fragmentos de metal extraño en una zona desértica a las afueras de Los Ángeles. Estos restos, según informes secretos, no pertenecían a ninguna aeronave conocida. Su estructura molecular era inusual, con una resistencia que superaba cualquier material de la época. Lo más perturbador era que, al analizarlos, los científicos descubrieron que parecían autorrepararse lentamente con el tiempo. Los oficiales que estuvieron presentes en la recuperación de estos fragmentos fueron advertidos de que jamás debían hablar sobre el tema. Se les amenazó con prisión o algo peor si intentaban divulgar la verdad. Pero la historia no terminaba ahí. Pocos días después del incidente, varias estaciones de radio reportaron interferencias en sus transmisiones. Al principio, se pensó que era una falla en los sistemas eléctricos a raíz del ataque, pero algunos operadores afirmaron haber captado sonidos extraños en ciertas frecuencias. Uno de los técnicos de una estación local, un hombre llamado Frank Delaney, registró una de estas señales. Lo que escuchó lo dejó sin aliento. Un susurro. No en inglés, ni en japonés. Era un idioma que no podía identificar, una serie de sonidos que parecían reverberar de una manera antinatural, como si no estuvieran hechos para ser oídos por oídos humanos. Cuando intentó reproducir la grabación al día siguiente, la cinta estaba vacía. Como si algo hubiera borrado la evidencia. Con el paso de los días, la ciudad trató de olvidar el incidente. El gobierno lo clasificó como una falsa alarma. Pero los testigos nunca olvidaron. Los soldados que estuvieron aquella noche bajo las luces de los reflectores, los ciudadanos que vieron la sombra en el cielo, los operadores de radio que escucharon las señales, todos ellos sabían que algo más había sucedido. Algunos aseguraban que, en las noches más tranquilas, si uno miraba al cielo desde ciertas zonas de Los Ángeles, todavía se podía ver una sombra flotando entre las estrellas. Una mancha oscura, como una cicatriz en el cielo. No se movía. No emitía sonido. Solo observaba. Esperando. Los días posteriores a la madrugada del 25 de febrero de 1942 fueron extraños en Los Ángeles. La vida en la ciudad intentó volver a la normalidad, pero un aire de inquietud flotaba sobre sus calles. El incidente había dejado cicatrices invisibles en la memoria colectiva. Las explicaciones oficiales sobre un error de radar no convencieron a nadie que hubiera estado allí aquella noche. Los soldados que habían disparado contra el cielo seguían en silencio, mientras que algunos ciudadanos juraban que, en ciertas noches, aún podían ver una silueta negra flotando sobre la ciudad, inmóvil, observando desde la inmensidad del firmamento.
pero el evento no había terminado. Había dejado algo atrás. En la madrugada del 1 de marzo de 1942, una extraña llamada llegó a la comisaría central de Los Ángeles. Un hombre, con la voz temblorosa, afirmaba que alguien había irrumpido en su casa en la zona de Ball Heights. Sin embargo, no se trataba de un robo. Según su relato, el intruso no había roto ninguna ventana ni forzado ninguna cerradura. Simplemente había aparecido dentro de su hogar. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron al denunciante, un mecánico llamado Edward Nolan, en un estado de histeria. Estaba pálido, sudando, con los ojos desorbitados. Apretaba en sus manos un crucifijo mientras murmuraba una y otra vez: "No es humano. No es humano". Finalmente, los agentes lograron calmarlo lo suficiente como para que relatara lo sucedido. Según Nolan, en la madrugada, había sentido una presencia en su habitación. Al abrir los ojos, vio una figura de pie en la esquina más oscura del cuarto. Era un hombre alto y delgado, vestido con un chaleco gris. Pero algo en él no era normal. Su rostro estaba difuminado, como si no pudiera ser visto con claridad, como si la luz se rehusara a tocarlo. Lo único visible era su silueta, una forma borrosa que parecía distorsionar el aire a su alrededor. No hablaba, pero lo escuché, dentro de mi cabeza, balbuceó Nolan. Me preguntó si tenía miedo. Los policías, escépticos, revisaron la casa. No había señales de entrada forzada, pero lo que encontraron en la habitación de Nolan fue suficiente para hacerles dudar. En la pared, justo donde el mecánico decía haber visto a la figura, la pintura estaba quemada, como si algo extremadamente caliente hubiera estado apoyado allí. Al no haber pruebas suficientes de un crimen, los oficiales se limitaron a tomar su declaración y se marcharon, pero en el cuartel de policía nadie dejó de hablar de aquel caso en voz baja. Nolan desapareció 3 días después. Su puerta estaba cerrada desde adentro. No había señales de lucha. Solo dejó una nota, escrita con una caligrafía temblorosa, que decía: "No es un hombre. No es de aquí. Está en el cielo. Siempre estuvo en el cielo". Mientras tanto, en una pequeña estación de radio en la periferia de la ciudad, el técnico Frank Delaney no podía sacarse de la cabeza las extrañas interferencias que había captado tras el incidente del 25 de febrero. Había vuelto a ajustar sus equipos, buscando esas mismas frecuencias, y finalmente había logrado grabar algo. No eran palabras. Era un sonido, algo que nunca antes había escuchado. Al reproducir la grabación, una especie de zumbido reverberaba en la habitación. Era un tono bajo, distorsionado, que subía y bajaba como si siguiera un patrón desconocido. Luego, después de varios segundos, surgió un nuevo sonido. Un murmullo. Algo, o alguien, estaba susurrando en la grabación. No era en inglés, ni en ningún idioma conocido. Eran palabras guturales, ásperas, como si una garganta no humana intentara imitar el habla. Frank sintió un escalofrío en la espalda. Lo escuchó una y otra vez, tratando de descifrarlo, hasta que, de repente, su equipo se apagó solo. Todas las luces parpadearon y la radio quedó en completo silencio. La cinta se había borrado. Como si nunca hubiera existido. Pero antes de que desapareciera, Frank logró escuchar algo. Una frase que, aunque en un idioma incomprensible, resonó en su cabeza con un significado claro. Estamos observando. Las semanas pasaron. El gobierno insistió en que la batalla de Los Ángeles había sido una falsa alarma. Los periódicos dejaron de hablar del tema. La guerra siguió su curso. Pero algunos testigos sabían que la historia no había terminado.
En las noches más oscuras, cuando las luces de la ciudad no lograban alcanzar el firmamento, algunos residentes juraban ver una sombra flotando sobre las colinas de Hollywood. No tenía forma definida, solo una silueta negra, alta, inmóvil, como si estuviera observando la ciudad en silencio. Nadie sabía qué era. Nadie sabía qué quería. Solo sabían que seguía ahí. Esperando. Décadas después, en 1976, un investigador de fenómenos paranormales llamado Daniel Wetmore encontró un archivo militar clasificado mientras examinaba documentos antiguos en la Biblioteca del Congreso. El archivo, marcado con la etiqueta Incidente de Los Ángeles, clasificación ultrasecreta, contenía un último informe fechado el 26 de febrero de 1942, firmado por un alto mando del ejército. El informe decía: objeto no identificado no mostró hostilidad, pero tampoco respondió a ninguna señal. Munición convencional ineficaz. Presencia desconocida detectada en varios puntos de la ciudad. Anomalía electromagnética reportada en múltiples frecuencias de radio. Contacto visual perdido a las 4:35 de la mañana. Recomendación, clasificación y encubrimiento total del evento. Conclusión, no se trató de un ataque enemigo. Naturaleza del objeto desconocida. El documento finalizaba con una sola frase subrayada: permanecer en vigilancia. La hoja tembló en las manos de Whitmore. El objeto, lo que fuera que había sobrevolado Los Ángeles aquella noche, jamás se había ido. Solo se había ocultado. Esperando. Vigilando. Y quizá, en cualquier momento, podría regresar. El experimento Nachtwandler, sonámbulo nocturno. En una subasta de antigüedades en Berlín, un coleccionista privado adquirió un diario con una cubierta de cuero ennegrecida por el tiempo. No había nombre en la portada, solo un símbolo grabado en relieve, un águila con las alas desplegadas sobre un cráneo humano. El comprador, un historiador aficionado, hojeó las páginas con curiosidad y horror. El diario detallaba un experimento nazi desconocido hasta ahora, el experimento Nachtwandler, sonámbulo nocturno. Una investigación clasificada que buscaba erradicar la necesidad del sueño en los soldados del Tercer Reich. Si los experimentos hubieran tenido éxito, habrían creado un ejército de hombres que jamás necesitaban descanso, máquinas de guerra humanas. Pero las últimas páginas del diario relataban algo inquietante. Los sujetos de prueba no solo dejaron de dormir. Empezaron a caminar, hablar y actuar sin estar conscientes. Y peor aún, no estaban solos cuando lo hacían. La guerra estaba en su fase más crítica. Con el frente oriental desmoronándose y los aliados avanzando desde Normandía, los nazis estaban desesperados por una ventaja. El alto mando de la SS ordenó a sus científicos explorar métodos extremos para potenciar a sus soldados. En lo profundo de los Alpes bávaros, en una instalación subterránea conocida como Schloss Horsfelsen, el Dr. Johann Keller, un neurocientífico leal al régimen, dirigía una serie de experimentos inhumanos. Su objetivo era encontrar una forma de mantener a los soldados en combate sin dormir durante días, incluso semanas, sin perder efectividad. Los prisioneros de guerra, principalmente soviéticos y polacos, fueron los primeros sujetos de prueba. Se les administraron drogas experimentales, diseñadas para inhibir la necesidad de sueño. Al principio, los resultados fueron prometedores, los sujetos permanecían despiertos durante más de 5 días consecutivos. Su desempeño físico y cognitivo mejoró considerablemente. Pero entonces, comenzaron los efectos secundarios. El 7º día, los prisioneros mostraban signos de ansiedad extrema y alucinaciones. Informaban escuchar susurros cuando estaban solos. Algunos afirmaban ver sombras moviéndose en las esquinas de la habitación, figuras que no estaban allí. El día 10, los sujetos ya no podían hablar con coherencia. Se quedaban en un estado de trance durante largos periodos.
Un guardia informó que, en medio de la noche, vio a 3 de los prisioneros levantarse al mismo tiempo y caminar en perfecta sincronización, con los ojos completamente en blanco. No respondieron a ningún estímulo externo, ni siquiera cuando los golpearon con las culatas de los rifles. Los llamaron Nachwandler, los sonámbulos nocturnos. El Dr. Keller, fascinado y aterrorizado por los efectos de su experimento, ordenó continuar con las pruebas. Si lograban controlar este estado, la Wehrmacht podría tener soldados que obedecieran órdenes sin cuestionarlas, sin miedo ni fatiga. Pero lo que no entendieron fue que los sujetos ya no respondían a ellos. En la noche del día 12, uno de los asistentes científicos desapareció sin dejar rastro. Su cama estaba intacta y su uniforme colgado en el perchero. Los guardias registraron toda la instalación, pero no había señales de él. Esa misma noche, otro sujeto de prueba murió repentinamente, sin heridas visibles. Su corazón simplemente dejó de latir. Las cámaras de seguridad mostraron que, minutos antes de su muerte, se levantó de su cama y caminó hacia la pared, quedándose allí, de espaldas a todos, murmurando en un idioma desconocido. Las siguientes noches, los soldados nazis empezaron a desaparecer uno por uno. Primero los guardias que custodiaban la sala de experimentos, luego algunos asistentes médicos. La paranoia se apoderó del personal restante. Pero lo peor estaba por venir. En la madrugada del día 15, la instalación entera despertó con un grito desgarrador. Un oficial de la SS fue encontrado en un pasillo, de pie, con los ojos abiertos, pero sin vida. Su piel estaba pálida, su boca congelada en un gesto de terror absoluto. Las cámaras de seguridad captaron algo escalofriante. Durante los minutos previos a su muerte, se quedó inmóvil, como si escuchara algo. Luego, giró la cabeza lentamente y abrió la boca, como si fuera a hablar, pero algo le cortó la respiración. El problema es que en la grabación no había nadie más en el pasillo. El Dr. Keller intentó mantener la calma. Ordenó que los experimentos continuaran. Pero en la sala de observación, los sujetos habían dejado de responder a los estímulos externos. Se quedaban de pie, inmóviles, mirando la pared. Solo hacían algo inquietante. A la misma hora cada noche, todos giraban la cabeza al mismo tiempo y miraban fijamente a la cámara. Sin parpadear. Como si supieran que los estaban observando. El pánico se apoderó del laboratorio. Los soldados exigieron cancelar el experimento. Pero antes de que Keller pudiera tomar una decisión, los monitores de vigilancia comenzaron a fallar. Las luces parpadearon y una ráfaga de interferencias interrumpió las transmisiones. Cuando las pantallas volvieron a la normalidad, los sujetos de prueba ya no estaban en sus habitaciones. Solo quedaba algo en la pared, escrito con lo que parecía ser sangre. Ya no estamos solos. El Dr. Johann Keller temblaba. No era miedo, no todavía. Era la incertidumbre, la sensación de que algo invisible se deslizaba entre las sombras de Schloss Schwarzfelsen. Algo que no debía existir. Los sonámbulos nocturnos habían desaparecido. Ninguna de las puertas de la instalación se había abierto. Las cámaras no captaron su fuga. Simplemente se desvanecieron. Pero dejaron un mensaje en la pared, una advertencia que resonaba en su cabeza como un eco imposible. Ya no estamos solos. El oficial al mando, el Sturmbannführer Erich Weiss, no toleró la incertidumbre. Ordenó el cierre total del complejo y asignó patrullas armadas para rastrear cada rincón del laboratorio. Nadie podía salir hasta que encontraran a los sujetos. Y Keller sabía que eso era un error. Algo se había desatado. Y no podían detenerlo. La primera noche tras la desaparición, los guardias comenzaron a reportar susurros.
Provenían de los ductos de ventilación, de los pasillos vacíos, de los mismos rincones oscuros donde la luz apenas tocaba. Al principio, fueron ignorados. Todos estaban tensos, en alerta. Pero cuando el sargento Vogel comenzó a hablar solo, la situación se volvió insostenible. ¿Con quién hablas?, le preguntó su compañero. Vogel, con los ojos vidriosos, giró la cabeza lentamente. Ellos están aquí. Dicen que quieren hablar contigo. El soldado retrocedió. ¿Quiénes? Vogel abrió la boca como si fuera a responder, pero en su lugar, comenzó a convulsionar. Sus ojos se revirtieron, mostrando solo el blanco, y su cuerpo se dobló en un espasmo inhumano. Los médicos lo aseguraron a una camilla y lo trasladaron a la enfermería. Pero cuando intentaron administrarle un sedante, Vogel se sentó de golpe, con los ojos aún en blanco. Y comenzó a reír. Era una risa gélida, vacía, que hizo que la sangre de los presentes se congelara. Ahora sí nos ven, ¿verdad?, dijo Vogel. Y luego murmuró algo en un idioma desconocido. Una hora después, su corazón dejó de latir. Pero su cuerpo siguió sonriendo. El miedo se propagó por la base como un virus. Los soldados hablaban en voz baja sobre lo que veían en los pasillos, figuras que se movían en la periferia de su visión, sombras que nunca deberían estar allí. El Sturmbannführer Weiss se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Ordenó a sus hombres mantenerse firmes, seguir patrullando. Pero cuando 3 soldados desaparecieron en el mismo pasillo sin que nadie escuchara un solo ruido, el pánico se convirtió en histeria. Los guardias encontraron algo perturbador, huellas de pies descalzos en los pasillos, como si alguien hubiese caminado sin hacer ruido. Pero esas huellas no eran humanas. Los dedos eran demasiado largos. La forma era errónea. Y algunas se detenían abruptamente en medio del pasillo, como si la cosa que las dejó hubiera simplemente desaparecido. La confesión de Keller. Esa misma noche, Keller fue convocado a la oficina del Sturmbannführer. Lo encontraron en su laboratorio, sentado en la oscuridad, con las manos temblando. ¿Qué has hecho?, exigió Weiss. El doctor respiró profundamente antes de hablar. No fue un experimento para evitar el sueño. Weiss frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Keller tragó saliva. Había mentido. No por malicia, sino porque había sido engañado desde el principio. El experimento Nachtwandler no buscaba eliminar la necesidad del sueño. Buscaba explorar qué pasaba cuando una mente humana era privada del descanso absoluto. Descubrimos algo que el cerebro oculta cuando dormimos. Los soldados intercambiaron miradas inquietas. ¿Qué cosa? Keller levantó la mirada. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos. Algo nos observa mientras dormimos. Algo que el sueño mantiene al margen. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Y cuando los sujetos dejaron de dormir, ellos los vieron de vuelta. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era un soldado, con el rostro desfigurado por el horror. R. Sturmbannführer, el sótano. Weiss frunció el ceño. ¿Qué sucede en el sótano? El soldado tragó saliva. Las cámaras están mostrando a los sujetos de prueba. Los oficiales descendieron por los túneles de Schloss Schwarzfelsen hasta el nivel más bajo. Las luces de emergencia parpadeaban. La electricidad era inestable. El sótano estaba compuesto por una serie de habitaciones de observación, donde se habían llevado a cabo los experimentos iniciales.
Y en cada una de las pantallas de vigilancia, los sonámbulos nocturnos estaban de pie. O al menos, algo que se parecía a ellos. Sus cuerpos eran los mismos, pero algo estaba mal. Sus posturas eran extrañamente rígidas. Sus rostros estaban en blanco, sin expresión. Y todos, sin excepción, miraban fijamente a la cámara. Entonces, uno de ellos sonrió. El soldado a cargo de la vigilancia tropezó hacia atrás. Esto no es posible, están muertos. Y entonces se escuchó un golpe en la puerta metálica del sótano. 1, 2, 3 golpes secos. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Entonces, la radio del Sturmbannführer Weiss emitió estática. Un chirrido imposible, como un millar de voces hablándole al mismo tiempo. Hasta que una voz clara y nítida susurró desde el otro lado de la radio. «Déjanos entrar». Los soldados levantaron sus rifles con las manos temblorosas. Weiss se quedó inmóvil. Y luego, el metal de la puerta comenzó a retorcerse desde adentro. Algo quería salir. Algo que nunca debió ser despertado. El metal de la puerta del sótano de Schloss Schwarzfelsen se doblaba hacia afuera como si algo estuviera tratando de salir. Pero lo imposible no era eso. Lo imposible era que el metal no se hundía por golpes o herramientas, sino como si una fuerza invisible lo estuviera moldeando desde el interior. «Atrás», ordenó el Sturmbannführer Weiss, levantando su luye. Los soldados obedecieron, sus rifles apuntando al umbral sellado. La radio seguía emitiendo estática, pero entre los crujidos metálicos se escuchaban voces distorsionadas. Al principio eran susurros, luego, risas apagadas. Y entonces, una voz clara, como si estuviera justo detrás de ellos, pronunció: «Ya estamos aquí». El bombillo del pasillo estalló en un chispazo, sumiéndolos en una oscuridad intermitente. La puerta se abrió con un chirrido espantoso. El aire olía a sangre. El doctor Keller se cubrió la boca, temblando. Algo estaba mal. No era solo el hedor. Era la sensación de que el aire mismo estaba pesado, como si la gravedad hubiera cambiado dentro de la habitación. Y entonces los vieron. Los sujetos de prueba estaban allí, de pie, en círculo. Pero no eran los mismos. Sus cuerpos se habían marchitado, como si hubieran envejecido décadas en días. La piel estaba reseca y pálida, los ojos hundidos en cuencas vacías. Pero no era solo eso. No respiraban. Y cuando levantaron la cabeza, sonrieron al unísono. Uno de los soldados disparó en pánico. La bala impactó en el pecho de uno de los sujetos, pero no sangró. El sonámbulo nocturno giró la cabeza lentamente hacia el tirador. Y entonces, todos los soldados comenzaron a gritar al mismo tiempo. No porque los atacaran, sino porque, en un parpadeo, cada uno de ellos se vio a sí mismo en la habitación, de pie, en círculo, con los ojos hundidos y sin vida. Por un instante eran los sonámbulos nocturnos. El doctor Keller cayó de rodillas, su mente destrozada. No era posible. Lo que estaban viendo no era real. Pero tampoco era una alucinación. Los cuerpos de los sonámbulos nocturnos se movieron al unísono. No caminaron. No corrieron. Se deslizaron hacia ellos. Y entonces, la luz se extinguió. Hubo gritos. Disparos. Pero los sonidos más terribles no fueron humanos. El doctor Keller sintió que algo lo tocaba.
No con manos, sino con una presencia. Un vacío helado que le rozó la piel y le susurró sin palabras. Cuando la luz parpadeó de regreso, el sótano estaba vacío. No había cuerpos. No había sangre. Solo Keller, Weiss y 2 soldados sobrevivientes, con los ojos abiertos por el terror. Los sonámbulos nocturnos se habían ido. O al menos, ya no estaban en este mundo. Weiss no dudó. Ordenó destruir la instalación. Los archivos, los laboratorios, todo debía arder. El doctor Keller no se opuso. Sabía que habían cruzado un límite del cual nunca debieron regresar. En las horas siguientes, la SS selló el complejo. Los túneles fueron dinamitados. Schloss Schwarzfelsen desapareció bajo los escombros de su propia condena. Antes de ser escoltado fuera de la base, Keller miró una última vez el pasillo. Y vio algo que lo haría temblar hasta el día de su muerte. Había una sombra al final del corredor. No tenía forma definida. No tenía rostro. Pero lo estaba mirando. Y aunque la explosión cerró para siempre las puertas de Schwarzfelsen, sabía que no lo había detenido. Sabía que lo que habían despertado seguía ahí, esperando. Años después, en 1993, un equipo de exploradores encontró una entrada parcialmente destruida en los Alpes bávaros. Al descender, encontraron ruinas carbonizadas, restos de túneles y salas abandonadas. Pero en una de las habitaciones subterráneas, hallaron algo intacto. Un diario de cuero ennegrecido. Uno de los investigadores lo abrió y leyó la última anotación. El experimento no falló. Funcionó demasiado bien. Ellos nunca se fueron. Solo están esperando que alguien los despierte de nuevo. La estación de radio fantasma de la Wehrmacht. Durante años, los expertos en comunicaciones militares habían ignorado las inquietantes señales que aparecían en las antiguas grabaciones de radio de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos, eran solo interferencias, ecos de la guerra y el caos que acompañaron el colapso del Tercer Reich. Sin embargo, en 1972, un historiador de guerra llamado Hans Richter, obsesionado con la tecnología de las comunicaciones de la Wehrmacht, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En las grabaciones de la estación de radio militar alemana Storsender 88, ocultas durante años en los archivos de la Bundeswehr, había señales extrañas, casi fantasmales, que no correspondían a ningún protocolo de comunicación de la época. Al principio, pareció ser solo un fallo técnico o una simple interferencia, pero lo que Richter descubrió al investigar más a fondo fue que estas señales no solo eran de origen humano, sino que parecían provenir de un lugar y tiempo que no podían explicar. Lo peor de todo era que, según las investigaciones, las emisiones no solo existían en el presente, sino que volvían a repetirse con un patrón espeluznante. Eran señales encriptadas, mensajes que no deberían existir. Y, cuando Richter trató de rastrear su origen, se enfrentó a algo mucho más oscuro que un simple misterio de guerra. La estación de radio Wehrmacht, Storsender 88, a mediados de 1943, la Wehrmacht había instalado varias estaciones de radio clandestinas en todo el continente europeo. Estas estaciones fueron diseñadas para desinformar a los aliados, interferir con sus comunicaciones y transmitir órdenes codificadas a unidades especiales en territorios ocupados. Entre ellas, una estación particular, Storsender 88, tenía un propósito aún más oscuro: probar un nuevo tipo de tecnología de interferencia electromagnética. Esta estación no solo debía distorsionar las comunicaciones enemigas, sino que, en sus últimas fases de desarrollo, intentaba crear interferencias que pudieran alterar el flujo temporal. Los informes oficiales sobre Storsender 88 son vagos y dispersos.
Se sabe que la estación operaba desde un búnker subterráneo en el corazón de la región de Alsacia, en una pequeña ciudad cerca de la frontera franco-alemana. La ubicación fue elegida por su proximidad a la zona de batalla, pero también por su aislamiento, un terreno montañoso cubierto por bosques densos que dificultaban la detección de la estación. En sus primeros días de operación, Storsender 88 no produjo resultados extraordinarios. La interferencia en las transmisiones aliadas se volvía cada vez más compleja, pero nada indicaba que estuviera haciendo algo más allá de lo que se había planeado originalmente. Sin embargo, las pruebas comenzaron a tomar un giro inquietante. A medida que los ingenieros de la Wehrmacht ajustaban las frecuencias, comenzaron a captar señales en rangos que no correspondían a ninguna tecnología conocida. Estas señales parecían fragmentadas y no estructuradas. Sonaban como voces distorsionadas, a menudo incomprensibles, pero que a veces se interrumpían con fragmentos de diálogos en idiomas extraños. Por supuesto, el equipo a cargo de la estación pensó que se trataba de una anomalía técnica y continuó con los ajustes. Pero cuando los operadores notaron que las interferencias seguían apareciendo en los mismos puntos geográficos y con una regularidad que no coincidía con los patrones de la guerra, empezaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo. Los mensajes de la radio de Storsender 88 eran ahora un código incomprensible. Los soldados y operadores de la estación no podían descifrar los susurros que se mezclaban con las emisiones. Había algo en esas ondas electromagnéticas que hacía que las frecuencias se distorsionaran de manera sobrenatural, creando una atmósfera casi psicótica en los momentos más oscuros de la noche. Los efectos secundarios de la exposición a las emisiones de Storsender 88 no tardaron en hacerse evidentes. Durante varias semanas, los técnicos y soldados que trabajaban en el búnker comenzaron a experimentar problemas de salud mental. Se quejaban de alucinaciones, pesadillas constantes y de escuchar voces de personas que no estaban allí. Algunos afirmaban que las voces provenían de las ondas de radio, pero otras personas comenzaban a reportar presencias inexplicables en el búnker. Al principio, los oficiales a cargo de la estación ignoraron los informes, considerando que la tensión de la guerra y el aislamiento podrían estar afectando a los hombres. Sin embargo, los desaparecimientos de soldados y técnicos en las noches de guardia se volvieron más frecuentes. En una ocasión, un operador que había permanecido en el búnker durante varias horas desapareció sin dejar rastro. No se encontraron huellas, no había señales de lucha, y la única pista fue una grabación extraña en la que, durante la transmisión, se escuchaba su voz, desesperada, pidiendo ayuda. Los investigadores militares comenzaron a desenterrar información sobre los fallos en la estación, pero al llegar a la ciudad, el búnker de Storsender 88 ya había sido abandonado. No había rastro de los operadores ni de los soldados, y los registros oficiales de la estación fueron destruidos. Lo que sucedió después fue incluso más perturbador. En 1945, tras la caída del Tercer Reich, cuando los aliados tomaron el control de la región de Alsacia, Storsender 88 fue completamente olvidada, archivada como una curiosidad militar sin importancia. Pero algo permaneció en el aire, en el espectro de la frecuencia, esperando. Décadas después, en 1972, Hans Richter, el historiador obsesionado con los secretos de la tecnología militar alemana, encontró, entre los archivos de la Bundeswehr, grabaciones misteriosas que databan de los días finales de la guerra. Parecían ser una mezcla de emisiones codificadas y extrañas interferencias. Las grabaciones de Storsender 88 nunca fueron olvidadas por completo, pero los militares de posguerra no las consideraron relevantes. Sin embargo, al escuchar las grabaciones, Richter descubrió algo mucho más aterrador. Las señales parecían repetirse. Se captaban las mismas voces distorsionadas y algunas veces las grabaciones revelaban mensajes incompletos que sugerían un origen sobrenatural. Richter intentó localizar a los pocos supervivientes de la estación de radio y a cualquier persona que hubiera tenido contacto con la estación. Sin embargo, la información estaba incompleta y las fuentes parecían desaparecer una tras otra. En sus investigaciones, descubrió que Storsender 88 no había sido solo un intento de interferir con las comunicaciones enemigas,
sino que estaba involucrada en experimentos en un nivel mucho más oscuro y peligroso, comunicarse con algo más allá de nuestra realidad. Hans Richter estaba convencido de que las grabaciones contenían algo mucho más que interferencias. Había algo en las frecuencias que le resultaba inquietantemente familiar, algo que no podía ignorar. Tras varios meses de análisis, descubrió patrones que no correspondían a ninguna tecnología de la época. Las voces distorsionadas que se escuchaban en las grabaciones no eran simples ecos de interferencia, sino mensajes codificados. Richter logró descifrar parte de un fragmento de la señal, una que repetía una y otra vez la palabra Nachwelt. Nachwelt era una palabra alemana que significaba mundo posterior o el más allá. No solo parecía ser una palabra aislada, sino que al ser insertada en el contexto de las grabaciones, creaba una atmósfera de desesperación y tragedia. El mensaje parecía transmitir algo que estaba más allá del tiempo y que sugería la existencia de una dimensión paralela o, peor aún, de una realidad alterna. Al principio, Richter pensó que estaba siendo víctima de su propia paranoia. Sin embargo, conforme avanzaba con sus investigaciones, empezó a recibir llamadas anónimas. Las voces al otro lado de la línea parecían saber detalles personales sobre su vida y sobre su trabajo, detalles que no se podían haber obtenido fácilmente. Pero lo que realmente le heló la sangre fue una de las últimas llamadas, en la que una voz susurró: "El umbral ya está abierto, Hans". Con esa simple frase, Richter comprendió que lo que estaba a punto de desvelar podía ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. El proyecto Nachwelt, para entender mejor la naturaleza de las señales de Storsender 88, Richter se sumergió más a fondo en los archivos de la Wehrmacht. Pronto descubrió que la estación no solo había sido diseñada para interferir con las comunicaciones aliadas, sino que también formaba parte de un proyecto de investigación mucho más oscuro, el proyecto Nachwelt. Este proyecto, aunque nunca fue oficialmente reconocido por el Tercer Reich, se basaba en teorías que mezclaban ciencia experimental y ocultismo. Los científicos que trabajaban en él no solo buscaban modificar las ondas de radio, sino que se proponían alcanzar lo que llamaban la puerta al más allá. Los documentos que Richter encontró hablaban de un tipo de resonancia cuántica capaz de afectar la estructura misma del tiempo y el espacio, de abrir lo que los nazis llamaban el umbral entre los mundos. El proyecto Nachwelt tenía como objetivo contactar con lo que algunos de los científicos describían como entidades del otro lado, seres que habitaban en dimensiones más allá de la nuestra. La estación de radio Storsender 88 había sido su primer intento exitoso de abrir ese portal. Lo que comenzó como un experimento con fines bélicos se había transformado en una búsqueda peligrosa por algo que no podía ser comprendido por la mente humana. Sin embargo, los resultados de las primeras pruebas no fueron nada favorables. Aquellas señales de radio que los científicos empezaron a escuchar no eran meras interferencias, parecían voces de seres extraños, y los mensajes que emanaban de las ondas parecían incluso estar destinados a quienes operaban la estación. Uno de los informes más inquietantes que Richter encontró hablaba de un evento ocurrido el 10 de diciembre de 1944, durante una noche especialmente oscura. A esa fecha, el búnker de Storsender 88 había estado transmitiendo señales de manera continua durante horas. En algún momento, algo se descontroló, el equipo técnico de la estación perdió contacto con la realidad y los operadores se volvieron desorientados y violentos. Algunos reportaron haber visto sombras extrañas en los pasillos, y otros afirmaron haber escuchado gritos desgarradores provenientes de una frecuencia que parecía no existir en este plano de existencia. Lo más perturbador fue el testimonio de un soldado que estaba en guardia esa noche. Describió cómo las voces de la radio comenzaron a hablar directamente con él, en un idioma que no podía entender, pero que le producía un pavor indescriptible. Antes de que el soldado pudiera alertar a sus superiores, el equipo de radio dejó de emitir. Los operadores de la estación simplemente desaparecieron. No hubo rastros de sus cuerpos, ni señales de lucha. Parecía como si se los hubiera tragado la misma estación. Lo que Richter descubrió sobre el destino de los técnicos y operadores fue aún más aterrador.
Según varios informes recuperados de fuentes secundarias, muchos de los científicos involucrados en el proyecto no entendían completamente lo que estaban tratando de hacer. Lo que se empezó a sospechar era que las emisiones de Storsender 88 habían causado alteraciones en la percepción temporal de los involucrados. Estos seres, o entidades, que se comunicaban a través de las frecuencias de radio, no eran espíritus, sino manifestaciones de una dimensión paralela. En las últimas semanas de funcionamiento de la estación, los operadores comenzaron a notar un cambio progresivo en las señales. No solo estaban captando voces de seres extraños, sino que estas voces hablaban de lugares y momentos en el futuro. Algunas incluso describían la caída de Berlín y la derrota inminente de la Alemania nazi. Los científicos y técnicos que trabajaban en la estación se dieron cuenta de que las señales no solo venían de otra dimensión, sino que también parecían provenir de un futuro distante. Se trataba de un ciclo sin fin, donde la estación de radio recibía y transmitía información de sí misma, como si el pasado y el futuro estuvieran atrapados en un bucle temporal. La verdadera naturaleza de Storsender 88, según Richter, era que no solo interfería con la realidad, sino que había logrado abrir una grieta en el continuum temporal, permitiendo la comunicación no solo con el más allá, sino con realidades alternativas. La estación no solo estaba en contacto con lo que habitaba en otras dimensiones, sino que también estaba siendo usada como un punto de anclaje entre ellos y el mundo humano. Los desaparecimientos no eran un accidente. Eran el resultado de una fuerza más allá de la comprensión humana. Los operadores y técnicos que trabajaron en Storsender 88 fueron absorbidos por esta grieta temporal, atrapados en un limbo entre mundos, condenados a ser las manifestaciones de las propias voces que habían comenzado a emitir. En 1974, Hans Richter llegó a la conclusión de que las señales de Storsender 88 no solo afectaban a los seres humanos, sino que habían alterado el propio espacio-tiempo. Era como si el búnker donde la estación operaba hubiera quedado atrapado en una fractura temporal, donde el pasado, el presente y el futuro se superponían. Cada grabación que Richter escuchaba revelaba una nueva capa de esta distorsión, una capa más profunda de la realidad misma. Sin embargo, lo más perturbador de todo fueron los últimos registros que logró obtener. Unos meses antes de su desaparición, Richter había logrado recuperar una grabación inédita. Estaba casi destruida, pero lo que lograba captar era lo suficiente para aterrorizarlos a todos los que escucharon. La grabación comenzaba con estática, pero rápidamente emergían fragmentos de una conversación que parecía profundamente ajena al contexto. Se escuchaba una voz entrecortada, pero aún clara, diciendo: «No entiendes, el portal está abierto, Hans. Nos hemos liberado, pero no hay retorno. El umbral es eterno». La voz, débil y cargada de desesperación, hacía una pausa antes de continuar. «Lo que empieza aquí, se repite en el tiempo. Todos aquellos que han pasado por él, regresan a su origen. No sabemos si estamos vivos o muertos. El futuro nos reclama, pero es el mismo futuro que hemos creado». La grabación se cortó abruptamente, pero el mensaje fue lo suficientemente claro para Richter. Las entidades, los seres del otro lado con los que Storsender 88 había contactado, no estaban tratando solo de comunicarse. Habían encontrado una brecha en el tejido de la realidad, una grieta que les permitía existir en el pasado, el presente y el futuro a la vez. Y aquellos que habían estado expuestos a sus señales no solo se habían perdido en el tiempo, sino que se habían fusionado con algo que no pertenecía a esta realidad. Richter, incapaz de comprender la magnitud de lo que había descubierto, estaba a punto de enfrentarse a lo que muchos consideraban la verdadera razón de su desaparición. Él mismo había sido víctima de la estación, atrapado en el mismo ciclo temporal del cual ahora era consciente. Decidió seguir investigando, pero algo extraño ocurrió durante la última noche de su vida. Durante una última escucha de las grabaciones, Richter escuchó algo que le heló la sangre, su propia voz. «Hans, ¿nos oyes? Sabemos lo que has hecho. Ahora eres parte de nosotros». Lo que sucedió después sigue siendo un misterio.
En la mañana siguiente, los amigos y colegas de Richter lo encontraron desaparecido, junto con todas las pruebas de su investigación. Su apartamento estaba intacto, sus archivos eran inaccesibles, como si alguien hubiera borrado toda huella de su existencia. Solo quedaba un último casete en su escritorio, con una grabación críptica que aún no ha sido completamente descifrada. Varios años después de la desaparición de Richter, las grabaciones de Storsender 88 comenzaron a reaparecer en el mercado negro de coleccionistas y aficionados a la historia oculta. Algunos de estos coleccionistas, intrigados por las historias que rodeaban la estación de radio, intentaron investigarlas más a fondo. Sin embargo, muchos de ellos experimentaron las mismas desapariciones o, al menos, desapariciones de todo rastro de sus investigaciones. La grabación de Richter, que por mucho tiempo fue considerada perdida, comenzó a circular nuevamente, esta vez con un número creciente de personas reportando extraños sucesos después de escucharla. Lo más escalofriante fue la aparición de una señal recurrente que se hizo conocida entre los pocos sobrevivientes como la señal fantasma. Esta señal, que en muchos casos parecía tener un origen en el espacio-tiempo alterado por la estación de radio, provocaba alucinaciones y alteraciones en la percepción de la realidad de aquellos que la escuchaban. Algunos de los sobrevivientes aseguraron que, después de escuchar la señal, empezaron a ver imágenes del pasado, momentos de la Segunda Guerra Mundial, como si estuvieran intercambiando lugares con aquellos que habían operado Storsender 88. Otros afirmaban que las voces que emergían de la señal comenzaban a llamarlos por su nombre, como si los estuvieran arrastrando hacia el pasado. Una noche, un coleccionista llamado Stephen Clausen, quien había estado investigando la estación durante meses, terminó por grabar una nueva transmisión de Storsender 88. Lo que escuchó fue la voz de Richter, que ya había desaparecido hacía décadas. La voz le decía: ya es demasiado tarde para detener lo que hemos comenzado. Este ciclo se repetirá hasta que todos los que escuchen estas palabras sean parte de él. Lo que ocurrió después de la grabación sigue siendo un misterio, pero Stephen Clausen desapareció sin dejar rastro, y su grabadora fue encontrada en el lugar de su desaparición, con una nueva grabación, la voz de Clausen, pero ahora distorsionada, diciendo: ellos nos han encontrado. El umbral nos ha abierto. La estación de radio Storsender 88 y sus enigmáticas señales no son solo un vestigio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, sino un recordatorio de que hay fuerzas más allá de la comprensión humana que pueden alterar la realidad de maneras que no entendemos. Las desapariciones de los operadores de la estación, de Hans Richter y de todos aquellos que se han acercado demasiado a la verdad, sugieren que este experimento de la Wehrmacht logró abrir una brecha entre los mundos, una grieta que ahora se ha perpetuado a través del tiempo. Aquellos que buscan desentrañar los secretos de Storsender 88 se enfrentan a la maldición del umbral, un ciclo interminable en el que las voces de los desaparecidos continúan resonando en las ondas de radio. El futuro y el pasado están atrapados en la misma frecuencia, y solo aquellos que se atreven a escuchar pueden comprender lo que ha quedado atrapado para siempre entre los pliegues de la realidad. Pero, como siempre, hay quienes todavía buscan el portal. Y la señal nunca se apaga. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.